de la molde. Entonces, una de las dos cadenas es la que sirve de molde para transcribirse en un ARN mensajero. De tal manera entonces que un gen sería una sola cadena de ADN. Y lo interesante entonces es que para que sea un gen, todo gen tiene tres partes. Una parte que se llama promotor, otra parte que se llama codificante, región codificante, y una parte que se llama la porción de término. Entonces todo gen tiene esos tres componentes: promotor, región codificante y la región de término. Ahora, ¿qué es un cromosoma? Un cromosoma es un cuerpo organizado de ADN empaquetado. Es una definición. Lo más correcto sería decir que un cromosoma es cromatina súper enrollada, ¿sí? Formando un cromosoma. Hablamos del concepto de genoma igual. El genoma es la totalidad de ADN que tiene una célula, que tiene un organismo. Nosotros tenemos nuestro propio genoma. Y nuestro genoma es compartido como especie. Todos somos de la misma especie. Por lo tanto, compartimos el mismo genoma. ¿Ya? Y aquí podríamos ver entonces, en esa figura, algunos conceptos clásicos, ¿no? El típico modelo del ADN, que luego cuando este ADN se acopla con proteínas histonas, se forman los nucleosomas, que son la parte más pequeña de la cromatina, y cuando esos nucleosomas se compactan, empieza a empaquetarse la cromatina hasta que finalmente llegamos a la estructura de un cromosoma muy compactado. Este cromosoma está en la metafase de la mitosis o de la meiosis, ¿ya? Este es un cromosoma típico de metafase, que es cuando la cromatina está al máximo condensada. Ahora, si vamos a pasar hoy día los grupos sanguíneos, cómo se trabajan en genética. Los grupos sanguíneos antes eran muy fáciles de trabajar para determinar, en cierto modo, paternidad. Se preguntaba grupo sanguíneo de la madre, del padre y del hijo. Y ahí, haciendo las combinaciones genéticas, se podría decir, ok, el grupo sanguíneo del bebé coincide con los grupos sanguíneos de los padres. Es posible que haya salido este bebé. Pero en algunos casos era imposible. Entonces se ocupaba los grupos sanguíneos para determinar paternidad. Pero una vez que ya se maneja el ADN, entonces hoy día se puede estudiar directamente esta molécula y se comparan los ADN paternos, maternos y de los descendientes. Y por lo tanto, dice acá, ¿para qué se utilizan las pruebas de ADN hoy día? Se utilizan para determinar paternidad, como lo señala la primera fotografía arriba. ¿Para qué será después acá si conectamos estas dos? Para saber si son la misma persona. No, crimen. Esto acá. Si, por ejemplo, para determinar ciertas culpabilidades, delitos, y generalmente cuando hay un delito, hay también rastros de ADN, ¿cierto? Por ejemplo, cuando un violador ataca a una víctima, la mata, por ejemplo, después de violarla, quedan restos de semen, sangre, restos de piel en las uñas de la víctima, no sé, saliva, otro fluido corporal, y de ahí, de eso se puede sacar ADN. Y con ese ADN, obviamente, una vez que se tienen los sospechosos, se compara y frente a eso no hay ninguna excusa. El ADN delata al culpable, ¿sí? Entonces, hoy día el ADN se ocupa mucho en criminalística, puesto que es la prueba fundamental para determinar culpabilidad, ¿sí? Entonces, para eso se está ocupando. Y por supuesto, si hoy día hablamos de paternidad responsable, sería muy conveniente aconsejarle a quienes pretenden ser progenitores, hombres, mujeres, que se hagan un ADN para ver si portan o no algún gen mutado, algún gen recesivo,
que se traduce en enfermedad si es que se encuentra con su alelo correspondiente. ¿Me entienden? Es decir, si una mamá tiene el gen de la anemia falciforme y el papá igual porta ese gen, existe una probabilidad, un 25%, aplicando las leyes de Mendel, que esos genes anómalos se pudieran encontrar en el descendiente. Y eso va a generar la aparición de una enfermedad genética que es incurable, que obviamente va a marcar el destino de esa criatura, ¿sí? Y también el destino de los padres, que van a tener que estar allí al cuidado permanente de ese bebé, de ese hijo o hija, ¿no? La fibrosis quística, que genera un defecto en un transportador de cloro, ¿cierto? A nivel de la membrana de la célula, hace que el moco que se produzca en las vías aéreas y en las vías intestinales o digestivas sea un moco muy espeso, que cueste que avance, que tapona algunas vías, y eso va a generar, ¿cierto? Por ejemplo, problemas respiratorios gravísimos, ¿sí? Fibrosis quística. ¿Falló qué? Un gen. Y ese gen encontrado con su alelo recesivo también, entonces genera que exista un individuo condenado a sufrir de asfixia permanente y no pase la expectativa de vida más allá de los 25 o 20 años. ¿Por qué? Porque la calidad de vida es pésima, ¿sí? Conectado permanentemente a un estanque de oxígeno. Obviamente también la genética hoy día sirve para establecer relaciones de parentesco, ¿no? Por ejemplo, ha habido casos en que se cambian bebés en los hospitales. No sé si intencionalmente o por casualidad, pero una vez que hay una familia que ha tenido un bebé y este bebé se desarrolla hasta adolescente y no llega hasta ahí, la evidencia de que, oye, tú no eras mi hijo biológico, no tienes mi ADN. Entonces, imagínense el drama que allí se genera para esos padres, para ese hijo. Y ahora surge la pregunta, entonces, ¿quién es mi padre o madre biológica en ese aspecto? Y hay que partir a buscarlo, ¿sí? Bueno, acá en Chile hay estos casos reportados de esa índole, ¿sí? Bueno, tal que usted sabe que un hospital donde ocurren muchas cosas, y ahí se han intercambiado bebés, ¿ya? También se intercambiaron algunos difuntos por el COVID. Los familiares llevaron un finado que no era de su familia. Imagínense. O sea, falta de prolijidad, falta de profesionalismo, en fin, de quienes trabajan ahí. Entonces, el ADN sirve para determinar también posibles herencias, ¿no? Cuando un hijo que no ha sido reconocido puede decir, yo tengo la prueba acá del ADN, que sí, ese era mi padre o esa era mi madre, y por lo tanto merezco parte de esa herencia. También se han dado casos por ese estilo, ¿no? Entonces, hoy día el ADN es infalible, ¿ya? ¿Cómo la información genética se traduce en fenotipos? El ADN es el material hereditario organizado en cromosomas y secciones de este son los genes. ¿Dónde se ubican los genes cuando se heredan de una generación a otra? En los cromosomas. Y el lugar que ocupa un gen en un cromosoma se llama locus. Entonces hoy día, gracias al estudio del genoma, se tiene localizado dónde queda tal gen. Entonces, tal gen está ubicado en el brazo corto del cromosoma 7, por decir algo. Tal gen se encuentra localizado en el brazo largo del cromosoma 15. Entonces, cada gen está localizado en un locus correspondiente a un cromosoma determinado, ¿ya? ¿Y cómo impacta a estos genes en el fenotipo? Porque no todos los genes se van a expresar finalmente en un fenotipo que sea medible, ¿sí? Pero por ejemplo tenemos ejemplos de fenotipos, color de ojos, estatura, personalidad, que también son rasgos heredables, pero es mucho más difícil determinarlo, ¿no? Porque puede ser causa de poligenes, muchos genes, así como hoy día el autismo. Hay varios genes que pueden estar involucrados en que se manifieste o no este trastorno, ¿ya? ¿Y cómo se expresan los genes?
Ustedes ya lo aprendieron en biología a través de la síntesis de proteínas. Un gen, según cómo se procesa el gen, puede ser como la base constructora de muchas proteínas. Un gen es una orden para fabricar varias proteínas, no una sola. Mínimo sería una, pero pueden ser varias, según cómo se procesan los exones, los intrones. Dígame. El locus, sí, es el lugar en el cual se ubica un gen en el cromosoma. Por ejemplo, si yo soy un gen, mi locus es este espacio que estoy ocupando. Me quito de aquí, también sale mi locus, no queda vacío. ¿Sí? Entonces es una definición un poco extraña de definir o de entender, pero cada gen tiene su locus. No es que exista un locus vacío. ¿Me entiendes? No es que yo quito el gen y queda el locus. No. El gen sale con su locus. ¿Ya? Bueno, y eso es como conocer la dirección del gen. ¿Dónde vive este gen? Ah, en tal locus de tal brazo, de tal cromosoma. ¿Cuál es el dogma central de la biología molecular? Es que el material genético hereditario nuestro es el ADN. Este se replica, y por eso que las células tener descendientes, porque el ADN se replica. Luego ese ADN también se transcribe. Cuando se transcribe se forman los ARN. Por ejemplo, la mejor definición de ARN mensajero es que es la copia de un gen que puede salir al citoplasma para ser procesado. Ya que el ADN no puede salir al citoplasma, entonces sale una copia del gen que es el ARN mensajero. ¿Y qué son las proteínas? Las proteínas son la manifestación de esos genes. ¿Qué lenguaje hablan los genes? El lenguaje que hablan los genes son proteínas. ¿Sí? Entonces, si yo tengo una proteína como por ejemplo la queratina, significa entonces que tengo un gen que ordena codificar queratina. Entonces, no tienen que perder ustedes de vista en estos problemas de genética, que estamos hablando de ADN, de genes, de proteínas. Y que las proteínas son el fenotipo finalmente que se manifiesta. Entonces ahí tenemos, por ejemplo, una cadena de aminoácidos, fenilalanina, leucina, serina, cisteína, y eso que está allí es la estructura primaria de una proteína. La secuencia de nucleótidos, la secuencia de codones en un ARN mensajero y por lo tanto en el ADN, ¿cierto? Nos va a permitir fabricar una proteína que tiene una secuencia específica de aminoácidos. Y cada vez que una proteína tiene una estructura primaria, podrá entonces tener una secundaria, terciaria y hasta cuaternaria. Se va a plegar, se va a doblar en el espacio hasta tener la forma correspondiente de la proteína funcional. ¿Ya? Ustedes saben que si a una proteína le cambiamos su estructura terciaria, cuaternaria, ya se inhabilita, deja de funcionar. Puede estar por estructura primaria, secundaria, pero no va a ser funcional. ¿Y qué puede modificar la forma de una proteína? El calor, la temperatura afecta a las proteínas, las desnaturaliza. Las sales minerales pesadas, cuando en el ambiente hay, por ejemplo, mercurio, hay plomo, cromo, esos metales pesados que uno también los puede incorporar a través de los alimentos, a través de la inhalación del aire que respiramos, esos metales pesados pueden afectar, contaminar nuestro organismo y por supuesto generar desnaturalización de proteínas. Uno puede acumular cobre también en nuestro cuerpo, ¿sí? Porque está consumiendo vegetales que lo tienen y por lo tanto eso nos va a afectar. Bueno, aquí aparece la traducción, como cada codón, gracias al código genético universal, se traduce en un aminoácido específico, ¿no? Que hay un codón de inicio, que es el auge, el único, y que hay 3 codones de término, y que los otros codones, que serían 61 en total, tienen la capacidad de significar un aminoácido, ¿sí?
Por lo tanto, el orden de las letras de los nucleótidos genera un orden de codones y esto es un orden de aminoácidos. Finalmente, cambiar un aminoácido por otro en una proteína significa muchas veces que esa proteína no sea funcional. Y es lo que ocurre en la fibrosis quística, es lo que ocurre en el albinismo, es lo que ocurre en la anemia falciforme. Cambiar un aminoácido en una proteína significa que esa proteína ya no funcione y no tenga actividad enzimática, por ejemplo. Ahí está la tabla de código genético y aquí aparece conceptos como exones, intrones. ¿Se recuerdan eso? Dentro de un gen hay exones, que son regiones codificantes, y hay intrones, que son regiones que no se codifican, que luego se procesan, se quitan, se sacan. Y eso permite entonces un procesamiento post-transcripcional. ¿Ya? Luego ustedes también conocieron mitosis y meiosis. ¿Para qué sirve la meiosis? ¿Cuál es la función principal de la meiosis? Formar gametos. La meiosis es un proceso celular para fabricar células haploides, espermatozoides y óvulos. Esa es la finalidad. Ahora, junto con eso, también genera variabilidad genética. Y eso en genética es súper importante porque de la variabilidad genética depende la evolución de los seres vivos, la adaptación a nuevos ambientes. ¿Ya? Y la mitosis, que sirve para multiplicar células, para reparar, regenerar órganos, para poder crecer. Eso es la mitosis. En unicelulares servirá para reproducirse, pero en nosotros para regenerar. Bueno, acá se habla del fenómeno de fecundación. Ustedes lo vieron al principio del curso de embrio, que la fecundación es donde los gametos se fusionan, se restablece la cantidad de cromosomas de la especie y por supuesto ahí se generan nuevas combinaciones. ¿Qué genera variabilidad genética? Son, uno, las mutaciones que ocurren al azar, son impredecibles y las mutaciones generan variabilidad genética en todas las especies, procariontes, eucariontes y todos los tipos de seres vivos. Luego está el crossing over, que ocurre obviamente en organismos de reproducción sexual, crossing over, en aquellos que usan gametos. Luego está la permutación cromosómica, que se da también en la meiosis. La permutación cromosómica es cómo se combinan los genes. ¿Cómo se aplica eso en genética? Cuando tenemos un híbrido, A mayúscula, A minúscula, B mayúscula, B minúscula, y la permutación es cuando uno dice, la A mayúscula se va con la B mayúscula, la A mayúscula ahora se va con la B minúscula, la A minúscula, B mayúscula, A minúscula, B minúscula, y salen 4 combinaciones. Eso se llama permutación cromosómica. ¿Sí? Y el último de los casos que provoca variabilidad, pues son 4, sería la fecundación. Como cada gameto es distinto de otro, cuando se unen los gametos aparece una combinación genética única e irrepetible. Nunca antes hubo una combinación igual, difícilmente va a volver a ocurrir aquella mezcla. Así que si hemos nacido como somos únicos e irrepetibles y eso nos hace valiosos, ¿no? Somos copias originales, así como, a menos que sean algunos de acá tengan gemelos, y ahí ya son clones naturales. Ahora, el número de cromosomas es típico de cada especie. Entonces también de pronto uno puede encontrar que así como hay mutaciones puntuales en donde cambia un nucleótido por otro, también hay mutaciones cromosómicas en donde el número de cromosomas se puede ver afectado. O también puede ser que un cromosoma sufra de un daño
Y de esa manera, si un cromosoma sufre daño, una deleción, una inversión, una translocación, en fin, también puede haber mutación por el cambio de número de cromosomas. Ahí está representado un caso de trisomía. El síndrome de Down corresponde a una trisomía 21, en donde, por ejemplo, cuando se fabrica un gameto, ese gameto, en vez de traer una copia del cromosoma 21, ya que el gameto es haploide, tiene dos copias. Más se une con el gameto normal, que trae una copia más del 21, y se genera un trío. Trisomía 21, en este caso, ¿no? Y eso significa un síndrome. Es un síndrome, es una mutación cromosómica, ¿ya? ¿Qué consecuencias tiene tener ese cromosoma extra? ¿En qué se nota en el fenotipo? Porque esto sí se manifiesta fenotípicamente. Orejas bajas, ¿cierto? Estatura baja también, tendencia a la obesidad, pie plano, dedos cortos, ojos oblicuos, lengua grande, un déficit cognitivo, problemas cardíacos muchas veces en la formación del corazón, hay problemas en la tabicación del corazón, hay un bajo sistema inmune, por lo tanto hay una alta propensión a enfermarse reiteradas veces, ¿no? Hay infertilidad. Entonces, eso obviamente conforman parte de un síndrome, ¿de acuerdo? Hoy día vemos muchas personas con síndrome de Down integradas en la sociedad y trabajando. Nunca lo vamos a ver aquí estudiando en la U, porque hay un límite cognitivo. Es posible que a lo mejor entienda esta clase, acabaría que tenga capacidad de abstracción y poder usar una matemática, un álgebra, un cálculo menos, ¿sí? Porque hay un límite cognitivo, pero sí obviamente a nivel técnico puede desempeñarse, ¿ya? Así que eso está determinado genéticamente, no se puede cambiar, ¿sí? Y aquí está el señor Mendel, que ya lo hemos hablado de él, y de las arvejas, como él trabajó con ellas para poder descubrir estas leyes, ¿sí? Leyes que se descubren porque aplicó matemática, aplicó el número de contar, tantas me salieron así, otras tantas, en qué proporción están, 3:1, 1:1, 100%, en fin. Y eso obviamente es aplicar matemática, estadística, para poder entonces entender el fenómeno genético, ¿ya? Acá en este caso está hablando del color amarillo que es enmascarado por el verde, ¿sí? Y mayúscula dominante, Y minúscula recesivo. Pero esto se aplica a cualquier problema monohíbrido que se rija por las leyes de Mendel, ¿sí? Y aquí hay un tablero de Punnett, que es una forma clásica, ordenadita de poder entender qué pasa si este gameto se une con este gameto, qué resulta. En los casilleros están las F1, las F2 o F3 que queramos, ¿ya? Entonces ahí en cada casillero están las resultantes. Ahí, ¿qué probabilidad hay de obtener una vaina de arvejas amarillas? Clarísima, ¿no? 1 entre 4, ¿cierto? ¿O qué probabilidad hay de que se obtengan 3 vainas verdes de arveja? 3/4. Entonces, el tablero de Punnett sirve como para ordenar el cruzamiento. Repasemos la ley de Mendel. La primera ley de Mendel, para que la anotemos en definitiva, la primera ley de Mendel se llama ley de la uniformidad de la F1. Ley de la uniformidad de la F1. ¿Y cuándo ocurre esa ley? ¿Cuándo se comprueba la ley de la uniformidad? Es cuando se cruzan individuos homocigotos de rasgos contrarios. Es decir, una planta de arveja de tallo alto pura cruzada con otra de arveja de tallo bajo pura. Si se cruzan dos homocigotos, dominante recesivo, ¿cómo va a ser la F1? 100% heterocigota, 100% rasgo dominante, por lo tanto,
Eso es la ley de la uniformidad, ¿cierto? Ahora, obvio, si yo cruzo dos de tallo alto pura, van a salir 100% tallo alto pura. Homocigota. Si cruzo homocigota recesiva por homocigota recesiva, va a ser F1 100% homocigota recesiva también. Esa es la ley de la uniformidad. La segunda ley es la ley de la segregación. Es decir, ley de la segregación significa que cuando se forman los gametos, los genes se separan. Los genes de cada par se separan. Cada uno se va a un gameto distinto. Esa es la ley de la segregación, la segunda ley de Mendel. Y la tercera ley de Mendel es la ley de la segregación independiente. ¿Cuándo se aplica esta ley? Cuando uno trabaja con dos o más rasgos al mismo tiempo. Yo con monohibridismo no puedo aplicar la tercera ley. Pero si trabajo con dihibridismo, sí puedo aplicar la tercera ley. ¿Ya? Ley de la segregación independiente. ¿Ya? Bueno, aquí hay un problema que lo podemos trabajar también en el taller y habla sobre las plantas de maíz, utilizando el tablero de Punnett, ¿cierto? Y acá un ejemplo médico que es bastante habitual, ustedes van a topar con muchos problemas de este estilo, ¿sí? Que a lo mejor algunos de ustedes no sufren de esto, ¿no? Y que es el cáncer de mama. En el cáncer de mama, ¿cierto? Dice acá, 1/8, 12% aproximada de la población de mujeres sufre cáncer de mama. Es alto, ¿cierto? Es decir, de cada 100 mujeres, 12 van a presentar como probabilidad matemática cáncer de mama durante su vida. Y eso es alto. Ahora, ¿quiénes tienen más progresión? Aquellos que tengan en su historia familiar algún cáncer de mama. De la abuela, de la mamá directamente, ¿no? De algún hermano. Se da en el hombre, pero escasísimamente, se da también, pero muy poco, ¿ya? Entonces hay que fijarse más en mujeres. Entonces se conoce que una mutación en el gen FGFR2 está asociada a un aumento en el riesgo de este cáncer de mama. La combinación FF mayúscula es llamado no mutante y aunque sea no mutante, fíjense bien, este par de genes, existe un 12% de probabilidad de tener cáncer de mama, igualmente. Pero si es heterocigoto, ya la probabilidad aumenta un 15%. Y si es de 15 a 20, y si es recesivo, entonces la probabilidad puede llegar hasta el 60% de riesgo. Eso es un riesgo altísimo, ¿ya? ¿Cómo se puede prevenir? Si yo, por ejemplo, mujer, supiera que tengo esta condición, soy homocigota, ¿cómo se puede prevenir? Si ya genéticamente estoy determinado. Controles periódicos, tal vez 2 veces al año, cada semestre un control médico para ver, ¿cierto?, si hay alguna célula cancerígena en los senos, ¿no? Porque, ¿dónde comienza este cáncer mamario? Comienza en las células del epitelio de la glándula mamaria. Los epitelios son tejidos biológicos que se renuevan constantemente. Mientras más se renueva un tejido, más probabilidad que exista una mutación. Y es por eso entonces que en el epitelio de la glándula mamaria, allí aparece la primera forma de una célula mutada, una célula tumoral, y esta, si no se le pone atajo inmediato, se propaga entonces hacia la región axilar, hacia los linfonodos, y de ahí ya invade el resto del organismo. Entonces, muchas mujeres acuden cuando están en grado 3, 4, que obviamente ya el cáncer está diseminado, ¿sí? Y nada más tiene un par de años para luchar, pelear y tratar de sobrevivir. Pero en realidad la probabilidad de muerte es altísima, a menos que en los primeros estados se ponga ya el atajo. Por eso digo, si alguien tiene
ese pronóstico de tener esa carga genética, lo cual lo puede averiguar hoy día con el estudio del genoma y el ADN, podría entonces tener la precaución de hacerse examen. Hay otras mujeres que han tomado la drástica decisión de quitarse los senos. Oye, si el seno me va a dar problemas, me lo quito. Se pone un implante. No sé cómo funciona. Psicológicamente hay también un trauma, ¿no? La sensibilidad se afecta, todo, pero quitan el riesgo de muerte porque se quita allí la posibilidad de que genere un cáncer. ¿Sí? Bueno, acá es un problema de genética humana aplicada que puede dar orientaciones al respecto, ¿no? Ahora, podemos hacer lo mismo con progenitores de genotipo desconocido e inferirlo. Aquí, por ejemplo, hay un niño africano, se pone como el contraste máximo, ¿no? En África debiera ser la piel muy oscura, negra. Sin embargo, cuando hay un albino que nace allí, este es el aspecto. Su piel no es negra, ¿ya? Entonces, falta de melanina, el pigmento pardo de la piel. Entonces aquí hay un niño africano que es albino, ¿sí? Y obviamente eso se puede entender con genética mendeliana. Vamos a llegar en este curso también, me parece que en la clase número 4 o 5, vamos a llegar a estudiar genealogía, a entender cómo se heredan algunos rasgos, estudiando solamente la red de familia, ¿no? Cómo son los abuelos, los hermanos, los primos, en fin. ¿Ya? Esa era la primera presentación a modo de introducción del curso. ¿Duda? ¿Algún comentario? Utilicé ya varios conceptos que hemos trabajado en un par de clases antes. ¿No hay dudas? Vamos a la semana 2. Hoy día entonces tenemos que trabajar genética post-Mendel. Entonces ya Mendel para nosotros va a ser como historia. Y lo que he subido para esta semana es lo siguiente. Voy a abrir esto primero. Una guía de problemas de matemática. O sea, perdón, de genética. Donde hay que aplicar matemática en algunos de ellos, ¿no? Pero son 9 problemas, creo que son 12. Y estos problemas ustedes los tienen como para ir trabajándolos paulatinamente. Según hemos pasado genética mendeliana, entonces podrán resolver los problemas que tienen que ver con Mendel. Según hoy día avancemos a genética post-mendeliana, podrán trabajar algunos problemas de post-Mendel. ¿Sí? Entonces, ahí se las dejo rebotando para que ustedes la hagan. Si ustedes son capaces de desarrollar este ejercicio, están entonces en condiciones, buenas condiciones, de enfrentar la prueba que tenemos. ¿Sí? ¿Cómo? La prueba es la última clase, semana 18 debería ser. Fecha, estamos en la semana 15, en realidad. Sí, sí, 18, o sea, no queda nada. Debería ser el 2 de julio, cada día miércoles, ¿no? Ese día entonces. Yo tengo plazo hasta el 4 para subir las notas. Claro. Sí, tiene que ser ahí. Entonces, esto no lo pueden dejar pasar así como a la rápida. Ya, entonces vamos a la clase de hoy día, ¿sí? Entonces, el otro material que subí igual es fomento PPT, pero es para guiarse nada. Porque deja espacio para que trabajemos también. Por ejemplo, esta misma, esa diapo en blanco, no nos dice nada, pero la vamos a completar.
Entonces, herencia post-mendeliana. Eso es lo que vamos a ver. Voy a alcanzar ahora a dar un ejemplo de cada caso. Pero el mecanismo es el mismo, ¿no? Que después se repite. Ya. Fíjense muy bien. Mendel trabajó con herencia con dominancia y recesividad. Mendel trabajó con rasgos dominantes y recesivos. Afortunadamente, eso también fue como una buena casualidad. Porque ya Mendel dejó de trabajar con la arveja y ya bien avanzado en edad, él empezó a trabajar con unas plantas que me parece que era la planta Diego de la noche se llama, que tiene flores blancas y flores con pétalos blancos y flores con pétalos rojos. Y le llamó la atención esta planta y entonces la voy a cruzar también para hacer el experimento. Entonces, él cruzó plantas de flores con pétalos rojos y con pétalos blancos y él, con todo lo que ya sabía de la arveja, dijo, la descendencia me va a dar o todas rojas o todas blancas, porque él pensó de manera de dominancia y recesividad. Pero, para sorpresa de Mendel, la F1 resultó 100% rosadas. Entonces Mendel dijo, ¿qué pasó aquí con el color rojo y el blanco? Ya no estaba ninguno de los dos. Lo que había era un tono intermedio, rosado. Y eso lo desanimó. Fíjese bien, este hecho lo desanimó y abandonó los estudios de genética. Porque él pensó para sí mismo, todo lo que yo he invertido en todos mis años de estudio estaba mal. O sea, murió decepcionado. Así que, bueno, triste su vida por ese aspecto, ¿no? En el punto de vista académico. Él pensó que se equivocó, que lo que él trabajó estaba mal. Esta planta lo tiró por el suelo. Bueno, luego, casi 100 años después, otros dos investigadores lejos en el planeta redescubren, ¿cierto?, esto de la dominancia, recesividad en otras especies, no la arveja. Y como todos los científicos tienen que buscar para atrás escarbar si alguien ya pensó igual que yo, entonces, ¿qué pasó? Que descubrieron estos dos científicos que Mendel ya lo había trabajado con la arveja, pero casi pasaron 100 años. Y ahí Mendel fue resucitado y puesto en su lugar que corresponde, padre de la genética, ¿sí? Pero como digo, terminó decepcionado. Bueno, desde ese momento a esa genética, con ese mecanismo se le llamó herencia intermedia. ¿Por qué? Porque el fenotipo da entre, como mezclar dos colores, rojo y blanco, y da rosado. Por eso se llama herencia intermedia. Entonces, la herencia intermedia tiene dos aspectos. Entonces, herencia intermedia, ¿cómo se podría trabajar? Entonces, se debiera trabajar con una I. I significa intermedio. Y arriba se le puede poner un exponente con letra mayúscula. Entonces, por ejemplo, si yo voy a hacer el cruce ahora de las plantas con pétalos rojos y blancos, yo podría poner I, R, arriba que significa el gen o el alelo del color rojo, I, B, el alelo que significa pétalo blanco. Estoy usando I como intermedia y arriba como exponente los tonos de los pétalos. La R de rojo y la B de blanco. Entonces, ¿cómo sería hoy día este problema trabajado? Entonces, aquí habría una planta de flor roja pura cruzada con otra planta que tiene flor de pétalos blancos, ¿no? Entonces, ¿cómo anoto yo la planta de flor roja? Entonces, IR, ¿no? IR. De flor blanca, IB. ¿Se entiende? Entonces ahora si yo quiero sacar la F1, ¿qué me va a dar?
100% flores amarillas, ¿cierto? No, ahí le provoqué un circuito, ¿no? Un cortocircuito. No, el amarillo no tiene nada que ver. 100% van a ser plantas de pétalos rosados. ¿Ya? Entonces, ¿cómo van a ser todas las plantas? Rosado. Heterocigotas. Este le hereda el alelo R, ese le hereda el alelo B y nos da plantas al revés. Expresión fenotípica, pétalo rosado. Esto se llama herencia intermedia. Todo el pétalo es rosado. ¿Se entiende? Es como si los fenotipos se mezclaran tal cual uno mezcla pintura. Ya. Herencia intermedia. Pero arriba dice también y codominancia. Bueno, ¿cómo será la codominancia? En el ganado se descubrió, y también en algunas flores también, en el ganado se descubrió que si se cruzaban, supongamos acá, un toro que tiene pelaje rojo con una vaca que tiene pelaje blanco, ¿qué va a resultar si se cruzara un toro de pelaje rojo y una vaca de pelaje blanco? Rojo con mancha blanca. Va a resultar Una champiñón. un descendiente con pelaje roano. 100% pelaje roano. ¿A qué se le llama pelaje roano? Es a un pelaje que de lejos se ve rosado. O sea, yo miro el pelaje del animal y lo veo rosado. Pero si yo me acerco, voy a encontrar que tiene pelos rojos y pelos blancos entremezclados. Pelos rojos y blancos entremezclados. Entonces, de lejos parece un rosado. De cerca es que tiene pelos rojos y pelos blancos. No hay pelos rosados. Eso se llama codominancia. Los dos genes se expresan. Cada uno Como una independientemente. vaca pelirroja. Entonces ¿cómo se representa esto? Ahora con una C, porque es codominancia, pero arriba se pone lo mismo. Homocigoto R, homocigoto B. ¿Cómo son estas vacas que resultan? Estas crías, estos terneros serían RB. CRCB. Y eso se llama entonces codominancia. ¿Entienden la diferencia? ¿No la entiende usted? A mí igual me costó entenderla, pero yo creo que va a quedar claro acá. ¿Cuándo es codominancia? Cuando los dos alelos se expresan independientemente. ¿Sí? ¿Cuándo es herencia intermedia? Cuando aparece una mezcla de los dos fenotipos que debieran ser. ¿Sí? Por ejemplo, el pelaje rojo, el alelo R, ¿se expresa? Sí, porque hay pelos rojos. Pero también este otro alelo se expresa porque hay pelos blancos. O sea que hay pelos rojos y pelos blancos. Y eso da el aspecto de lejos de roano, un tono intermedio. Pero acá, cuando da en herencia intermedia flores de pétalos rosados, es que en realidad los pétalos son rosados. No es que tenga manchas rojas ni manchas blancas, es rosado. Eso es intermedio. Ahora, ¿qué pasaría si yo cruzo esta planta de flores con pétalos rojos y con pétalos blancos y me da, supongamos que aquí una flor que tiene pétalos blancos pero con pintas rojas, con pintitas rojas? Eso ya sería codominancia. Puede ser pétalos rojos con pintas blancas o pétalos blancos con pintas rojas. Ahí es codominancia. ¿Ya? Bueno, ¿en qué se aplica esto en el ser humano? En el grupo de sangre ABO. Porque, por ejemplo, aquí hay personas seguramente que tienen sangre del grupo AB. El alelo A y el alelo B en el ser humano son codominantes.
¿Seguro? A y B. O sea, el único grupo de sangre AB es codominante. ¿Sí? Porque el glóbulo rojo en la membrana tiene antígenos A y antígenos Porque B. había muy pocas que eran AB. ¿Y no es la Fran? Pero ya el grupo A, el grupo B y el grupo O, ya esos son no codominantes, son herencia condominante. ¿O? Bueno, acá hubo sabotaje, parece. Están fallando esto. Y ahí está. Esa sería la primera diapositiva. ¿Preguntas? ¿No? Ya, pasemos a la siguiente. Epistasis. Este es un... Este es un problema. No tener el borrador. ¿Volver para acá? Para sacarme la foto. Ah, o sea, la foto. Sí, oye, que vamos a volver para atrás. Ahí está el blanco. Gracias. A ver, déjame poner ahí. Eso. Sí. Ya. Pasamos a la segunda diapositiva. Ya, epistasis. Definición. La epistasis es un problema genético en donde un par de genes inhibe a otro. Un par de genes inhibe a otro. Eso es bueno que hace con las servilletas de los restaurantes. Reutilizamos. Igual va de cara a la comida, así que buena servilleta. Ustedes cuando ya sean profesionales van a ir a comer ahí 60, 80 lucas, una cena. Eso es más o menos lo que vale, ¿sí? Entonces, ¿quieren que entregar una servilleta? Son las típicas papel, ¿no? Ya, entonces lo vamos a poner. Y fíjense bien, el carácter estudiado en la epistasis está gobernado o controlado por más de un locus. La situación más sencilla que podemos imaginar sería la de un carácter controlado por dos locus. Loci es el plural de locus. Cada locus con un par de alelos AA y BB, y en este caso se producen, además de las influencias entre alelos del mismo locus, influencia A sobre A, no se entiende esta cuestión, ¿no? Entonces, aquí hay un ejemplo. Aquí existen crestas en las gallinas que son crestas, por ejemplo, esta... ¿Has visto, no sé, alguna gallina o gallo con ese tipo de cresta? Nunca me había fijado que eran distintas. Yo tampoco, pero sí, he visto gallos con cresta. Claro. Bien a los Cuando alguien dice sacarle la cresta a alguien, es como ver pelear gallina, gallo, que se destrocen la cresta. Entonces de ahí viene, le va a sacar la cresta, o sea, de pelear el gallo. Y hay crestas que son sencillas, crestas que son en nuez, crestas que son roseta, ¿ya? Y crestas en coliflor. Ahí por la forma que uno dice cuál podrá ser la cresta sencilla. La última. Esa es la típica cresta, la sencilla. Esta será la cresta en nuez. ¿Sí? La cresta en nuez. La coliflor, no sé cuál puede ser la primera, ¿no? Bueno, viendo las crestas de los gallos y de la gallina, se determinó que los genes pueden interaccionar de otra forma. No siempre los genes actuarían de la misma manera. O sea, Amendel aquí ya con esto se suicida, ¿no? Porque no entendería nada. Entonces, cuando hay epistasis, las relaciones fenotípicas cambian. Por ejemplo, acá, tipo de interacción entre los pares de genes, del par A y el par B, que van ubicados en cromosomas distintos.
Proporción 9 es a 3 es a 3 es a 1. Esa es una proporción normal. Mendeliana, no se conoce. Pero acá nos da 9 individuos que van a tener los dos rasgos dominantes, 3 que van a tener un rasgo, un alelo al menos un par dominante, el otro recesivo, otro a la inversa, y uno que va a tener los dos recesivos. Hay una epistasis que se llama simple dominante, en donde los descendientes del dihibridismo nos va a dar 12 con un fenotipo, 3 con otro fenotipo y 1 con otro fenotipo. Epistasis simple recesiva nos da proporción 9 es a 3 es a 4. Epistasis doble dominante 15 es a 1. Epistasis doble recesiva 9 es a 7. Epistasis doble dominante recesiva 3 es a 3. ¿Cómo se entiende esto? No se entiende, ¿verdad? Bueno, por eso va a haber una pregunta de esto nada más en la prueba. Pero les voy a explicar cómo se trabaja. ¿Cómo se trabaja? Como para poder entender la definición, ¿no? A ver, voy a inventar acá un ejercicio que pueda funcionar. Estábamos hablando al principio que tenemos que los genes determinan cuando se expresan que se fabrica una proteína, ¿verdad? Entonces voy a poner aquí el gen A. Va a ser muy importante porque ese va a determinar la síntesis de una enzima 1. Y el gen B va a determinar que se sintetice una enzima número 2. ¿Qué hacen las enzimas? Las enzimas catalizan reacciones químicas, ¿verdad? Entonces yo, por ejemplo, pudiera hacer la siguiente simulación. Supongamos que yo tengo acá un fenotipo de una rata que sea albina, pelaje albina. La rata albina, con su pelaje, en fin, que no tiene color, no tiene pigmento, supongamos que tiene activa la enzima 1. Gracias a la enzima 1, la rata se va a convertir en una rata con pelaje crema. Si sobre ese pelaje crema además está la enzima 2 que lo puede procesar, va a construir entonces una rata de pelaje negro. Entonces puede haber una rata albina, o pelaje crema, o pelaje negro. ¿Cuándo una rata va a ser de pelaje negro? Cuando esté presente la enzima 1 y la enzima 2. ¿Sí? Voy a tener ese fenotipo como resultado. Si yo solamente tengo la enzima 1, el fenotipo va a ser crema. Bueno, esto es epistasis. ¿Cómo se trabaja? A ver, supongamos que yo tengo este cruzamiento. Tengo una rata que es negra y la cruzo con otra rata negra. ¿Se entiende? Es negra, ¿por qué es negra? Porque tiene las dos enzimas. Porque está funcionando aquí la enzima 1 y la enzima 2. Enzima 1 y enzima 2. Entonces, si cruzo una rata negra por otra rata negra dihíbrida, dos heterocigotas, entonces, ¿qué me va a dar como resultado este cruzamiento? Lo voy a hacer aquí para que todos lo puedan ver. Me va a dar, si yo cruzo el par A, me va a dar A, dos heterocigotos y un homocigoto recesivo. Ese es el resultado de cruzar el primer par, A. Y luego el par B me da lo mismo, y eso lo tengo que entrecruzar con todos los demás, para cubrir todas las posibilidades. Entonces, 1 es a 2, es a 1. 1 es a 2, es a 1. 1 es a 2, es a 1. Esto entonces aquí me dio, estoy sacando la F1 de allí, ¿no? Entonces me va a dar esto. A
B, B. Ese es un descendiente. Dos descendientes, porque ahí hay un 2, que van a ser de esta manera. Esto yo también lo puedo hacer con el tablero de Punnett, pero me demoro mucho. Este sería el 2, A, B, B. Y acá estoy juntando las letras nada más, lo cual es mecánico. Listo. Ese es el resultado de hacer ese cruzamiento. Ese método que ustedes deberán imitar y hacerlo rápido. ¿Sí? Entonces, díganme ustedes cuál es el fenotipo, aplicando esa fórmula, cuál es el fenotipo de estos descendientes, para que veamos qué tipo de epistasis es la que estoy representando. ¿Qué fenotipo tiene ese descendiente? Negro. El pelaje de esta rata va a ser entonces una rata negra. Acá, También negra. dos negras más. Crema. Este va a ser Crema. crema, porque solo va a estar encima uno. Perfecto, crema. Esta de acá, Dos negras. dos negras. Acá, cuatro negras también. Y aquí, Dos cremas. dos cremas. ¿Profe? Ya, hasta ahí vamos súper bien. Ahora viene la consulta. Dígame. Pero si me importa, por ejemplo, que en el tercero estoy en PP, aunque estén las dos recesivas, no se va a expresar. Necesita el dominante. Claro. Necesita tu opinión. ¿Qué fenotipo va a tener esta rata? Albina. ¿Por qué albina? Porque no tiene encima La enzima B tiene que haber antes la enzima 1. ¿Ya? Que no está presente. Entonces, estas cuatro de aquí son albinas. Sí. Porque aunque esté presente la enzima 2, no está la enzima 1. Y la enzima 2 trabaja sobre el producto de la enzima 1. Las enzimas son específicas, ¿no? Entonces, todas estas son albinas. ¿Y qué pasaría entonces en este caso? ¿Qué? ¿Sería una epistasis o no? Bueno, cuando está presente el gen B dominante, que sería este caso, o este caso, parece que está inhibido por el gen A. Como el A está recesivo, eso inhibe la manifestación del gen B. Por eso que un par de genes inhibe a otro. Esa es la definición de epistasis. Aquí el gen epistático es el A, porque ese inhibe al otro par B. En esta situación, aquí y aquí se ve. Ahora, ¿qué proporción nos da? Entonces nos da 9 negras, 6, 7, 8, 9 negras, esa 3 cremas y esa 4 albinas. Proporción muy alejada de 9, esa 3, esa 3, esa 1, que es la típica proporción de Mendel. Entonces cuando uno ve proporciones extrañas como esta, que van a sumar siempre 16, ¿no? En los ejemplos de epistasis. Entonces 9, esa 3, esa 4. A ver, aquí hay alguna que nos da eso. Esta. ¿Qué epistasis es? Es una epistasis simple recesiva. ¿Por qué? Porque el par recesivo A inhibe al par dominante B. Por eso es epistasis simple recesiva. Bueno, ¿qué deben entender ustedes entonces? Que en genética, para que se manifieste un rasgo, se necesita a veces la interacción de más de un par de genes. Y cuando hay un par de genes que inhibe a otro par de genes, a eso se le llama epistasis. Y por eso que nos da estas proporciones. 3 es a 3, 9 es a 7, 15 es a 1. La que dio aquí era ese ejemplo, ¿no? La de los gallos va a darse generalmente eso, 9, 3, 3, 1. La de la cresta de los gallos. Ya, avancemos para que ya nos quedan 15 minutos. ¿Cómo sabes cuál? Simple recesiva, epistasis doble dominante, epistasis simple recesiva. ¿Y no va a aplicar la doble dominante? 3.
Ya, alelos múltiples. Ya, cuando se habla de alelos múltiples? Primero, ¿qué es un alelo? Un alelo es una variante de un gen. ¿Sí? Y es una variante de un gen. Entonces, por ejemplo, se supone que en nosotros hay la posibilidad de cargar dos alelos. Cada uno de nosotros carga dos alelos para un rasgo. Uno puede tener dos alelos, A mayúscula, para un rasgo. A mayúscula, minúscula. A minúscula, minúscula. Las tres combinaciones, ¿no? Homocigota, dominante, recesiva y heterocigota. Pero es posible que en una población yo encuentre que haya más variantes que dos alelos. Yo puedo encontrar varios alelos. Entonces un individuo puede cargar cualquiera de esas variantes. Me explico. El típico caso es de los grupos de sangre, ¿no? Están los grupos ABO o AB0 también lo llaman, ¿cierto? Y está el grupo que se llama factor RH. Para que una persona tenga sangre del grupo ABO, se sabe que en la población existen tres alelos. En la población existe el alelo IA, IB, IO, o lo que es lo mismo una I minúscula. Es decir, en una población, para el grupo sanguíneo ABO, yo puedo encontrar tres alelos. Cada persona lleva dos nada más. Dos de estos tres variantes. ¿Ya? Y en el factor RH hay 8 alelos para determinar si la sangre de RH positiva o negativa. Pero en el caso del factor RH se trabaja como dominante o recesivo. Sabiendo que son alelos múltiples, se trabaja como si son dominantes o recesivos. Para el RH se trabaja con el símbolo RH, que significa positivo, dominante, o RH en minúscula, que significaría negativo. ¿Ya? Pero son 8 alelos los del RH. Entonces, los típicos casos de grupos de sangre es combinando estos dos grupos. Está también el grupo MN, entonces hay sangre del grupo M, del N, del MN, que son variantes también de grupos sanguíneos. ¿Ya? Entonces, con los alelos APO, ¿cuántos pares diferentes yo puedo formar? ¿Cuántos genotipos distintos puedo formar con esos tres alelos? No. ¿Cuántos pares distintos? Por ejemplo, yo puedo formar el par A. 6. El A, O. Puedo formar el par A, B. Ya, ahí ocupé todos los A. Puedo formar ahora el par B, B, B. Puedo formar el par B, O. Se me acabó el B y ahora puedo formar el par O, O. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 genotipos distintos yo puedo formar con esos tres alelos. No hay más. ¿Ya? Puedo cambiar la letra, a lo mejor 0B, AB, BA, da lo mismo. Pero con esos tres alelos yo puedo formar 6 genotipos. 6 genotipos. Bueno, cada uno de nosotros carga con uno de estos. ¿Alguien sabe su grupo de sangre? ¿Usted? A. Usted solamente es del grupo A. Ah, pero usted pudiera ser así o así. No lo sabe. Pero usted tiene ese genotipo. Por lo menos lleva un alelo IA. ¿Sí? Quien tenga sangre del grupo O es el único genotipo, así que nada más tiene que ser esa única combinación. ¿Quién tiene sangre O? O 0. Ya, entonces, el genotipo de ustedes para el grupo ABO es este. Esa es su combinación genética. ¿Sí?
Entonces los que son del grupo A, del grupo B, pueden ser homocigotos A, homocigotos B, o heterocigoto A o heterocigoto B. Habría que hacer cruzamiento y saber si que son el uno o el otro. Y los que son del grupo AB también hay una única combinación, que es esa. ¿Quién es del grupo AB? Ya, ustedes tienen ese genocidio. Es heterocigoto, sí, el AB es heterocigoto. Ahora, ¿cómo es el A y el B? Fíjense que aquí hay una mezcla rara de cosas, ¿no? A ti no le digo. Primero, si estoy poniendo una I, ¿qué significaría? Herencia intermedia, ¿verdad? Pero en realidad A y B son codominantes, debería ser CA, CB, pero se escribe de esta manera. Incluso algunos sugieren poner LA, LB y la L en honor a Luis. No. En honor a Landsteiner, que fue el descubridor del grupo sanguíneo AB. Landsteiner. O sea, una LA, una LB y una L minúscula para el O. ¿De acuerdo? Ahora, para evitarse esto, también uno pudiera trabajar con letras mayúsculas solamente. Es decir, en vez de poner IA, que me demoro, entonces pongo AA. Acá pongo AO. Acá pongo AB. ¿Se acuerdan? Usted puede trabajar con esto que es más rápido. Pero entendiendo que, obviamente, se trata de alelos múltiples. ¿Y por qué se ocupaba una I? Porque A y B son codominantes. Pero A domina al O y B domina al O. Porque ¿qué fenotipos hay aquí? Este sería el fenotipo A, este sería el fenotipo B, este sería el fenotipo... no, me equivoqué. Lo estoy haciendo mal. AB, este sería el fenotipo AB, y estos dos serían fenotipo B, y este sería el fenotipo O. Hay 4 fenotipos. Grupo A, grupo AB, grupo B y grupo O. ¿Y cuántos genotipos? 6. 6 genotipos, 4 fenotipos. Ahora, en cuanto a los dadores de sangre, ustedes deben saber, ¿cierto?, que el O es el dador universal y el AB es el receptor universal. Así que el O le da a la B, el O le da al A, el O le da al B. El A le da a la B y el B le da a la B. Por eso este es el receptor universal, porque cada uno también se da a sí mismo. Ese es el ideal, ¿cierto? Cuando se respeta esta tabla de donaciones y receptores, hay una aglutinación mínima respecto al grupo AB, ¿sí? Cuando se habla de A positivo, A negativo. Lo que pasa es que ahí hay que mezclarlo con el factor RH. ¿Cuándo una persona va a ser de RH positiva? Va a ser RH positiva cuando sea homocigota o sea heterocigota. Porque los alelos del factor RH se comportan como dominante y recesivo. ¿Y cuándo va a ser RH negativo? Cuando sea minúscula. Entonces, esa es la nomenclatura para los alelos múltiples. ¿Ya? Un ejemplo más que para tenerlo presente. Por ejemplo, en el color del pelaje de algunos conejos está el pelaje silvestre, está el pelaje chinchilla, ¿En serio? Sí. está el pelaje himalaya y está el pelaje albino. Entonces, en los conejos, para el color del pelaje hay 4 alelos en la población de conejos. Entonces acá uno puede hacer más mezclas, ¿no? Y la C de silvestre se escribe en mayúscula. Y las otras, todas la otra C, para que se note más, todas son minúsculas. ¿Por qué? Porque ese alelo silvestre domina a las otras 3 formas de alelos. Silvestre domina chinchilla, silvestre domina himalaya y silvestre domina albino. Chinchilla domina himalaya y albino. Himalaya domina albino. Entonces, entre los alelos también se pueden dar
dominancias y recesividades. ¿Sí? Entonces acá, esta es una muestra más de que hay alelos múltiples para el color del pelaje, en este caso de los conejos. En nosotros, ¿para qué hay alelos múltiples? Para los grupos de sangre, como el factor RH y para el tipo ABO. ¿Ya? Herencia poligénica y terminamos con genes letales, ¿sí? Y alcanzamos en los 4 minutos. Primero, ¿qué es la herencia poligénica? Es la herencia que se determina por varios pares de genes. Un fenotipo está determinado por varios pares de genes. Eso significa muchos genes, muchos pares. ¿Y qué fenotipos son aquellos que están determinados por poligenes? Son fenotipos que tienen más de 2 expresiones, ¿no? O tienen expresiones que se pueden representar mediante una gráfica, una curva normal. Me explico. Por ejemplo, si yo ordenara a ustedes por estatura, ¿cómo podríamos ordenarnos por estatura? Entonces, lo más seguro es que por estatura yo podría poner aquí en un gráfico, podría poner, hay unas personas aquí que son de talla muy alta, son pocas, muy altas, pero hay muchas que tienen una talla intermedia y luego hay unas pocas que son muy bajas. ¿Sí? Entonces me da una curva normal. Personas muy altas, personas muy bajas y personas con una estatura intermedia. Ese rasgo genético que se puede representar por una curva normal, esa está determinado por poligenes. Aquí yo no puedo decir personas altas y bajas. No. Personas más altas, más bajas, más bajas, más bajas, más bajas y más bajas. ¿Sí? Si yo puedo medir el color de la piel, ¿cómo es el tono de la piel? Es individual. No hay dos pieles iguales en color. Entonces también uno podría poner ya pieles blancas, muy blancas, más morenas, más morenas, más morenas. Y entonces voy haciendo una gráfica curva normal. La inteligencia, poligenes. El tamaño de la fruta, ¿no? Si ustedes van a la feria a comprar, a La Vega, van a ver que hay papas de distinto tamaño, zapallos de distinto tamaño. ¿Por qué hay zapallos grandes y zapallos chicos? Porque hay poligenes. ¿Sí? Bueno, igual pasa con la berenjena y todo eso. Entonces, rasgos que tienen muchas manifestaciones son determinados por poligenes. Por ejemplo, supongamos que hay un hombre que tiene este genotipo. Y se cruza con una mujer que tiene este genotipo. Y si yo estoy cruzando, por ejemplo, viendo que ese rango es la altura, ¿quién es más alto? ¿El hombre o la mujer? Si yo dijera que esos genes están determinando altura, y pregunto, ¿quién sería más alto? ¿Qué genotipo le intuye a ustedes que es más alto? El que tiene más dominantes. Entonces, acá hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 genes dominantes. Entonces, como que cada gen dominante aporta más al fenotipo. Y acá tengo 4. Entonces, aquí habría una mujer más baja, un hombre más alto. ¿Se dan cuenta? Varios pares de genes. ¿Quién tendría el tono de piel más oscuro? El hombre. El hombre. Esta pregunta a veces genera resquemor, pero si la hago, ¿quién sería más inteligente? El hombre. Eso. Si yo tengo 2 zapallos, ¿cuál sería más grande? ¿Ese o ese? El que tiene más genes dominantes. Eso es herencia poligénica. Y por último, y nos vemos más rato, genes letales. Los genes letales, ¿qué son? Combinaciones de genes que generan la muerte de una parte de la descendencia. ¿Ya? Nosotros vimos el caso de los enanos,
¿Se los mencioné o no? Ujú. Ya, entonces la mezcla, en el caso del enanismo, la mezcla EE mayúscula es una mezcla letal. Si un embrión resulta con la mezcla E mayúscula, ese embrión no se desarrolla, aborta en el estado de gástrula aproximadamente. ¿Qué pasa con una mujer hemofílica? ¿Existen mujeres hemofílicas? No existen. Porque si llegara a haber una mujer que fuese así, homocigota para la hemofilia, esa mujer no nace, igual como el gen del enanismo. Entonces, ¿qué significa genes letales? Es que hay algunas combinaciones genéticas que cuando esos alelos se juntan, impiden que el embrión se desarrolle y no llegan a nacer. Esos son genes letales. Entonces, en el caso nuestro tenemos el enanismo y tenemos la hemofilia como ejemplos humanos de genes letales. ¿Ya? En algunas ratas, que son cepas de laboratorio, ¿no?, construidas para aquello, en algunas ratas, las únicas que podrían sobrevivir eran unas ratas que eran sordas. ¿Por qué? Porque si escuchaban un ruido, eso les generaba un ataque y morían. O sea, una combinación de genes que provoca que si una rata escucha un ruido fuerte, se muere. Por lo tanto, las ratas que teniendo esa condición letal fuesen sordas, esas podían vivir. ¿Se acuerdan? Ahí hay un ejemplo, digamos, como clásico.